Incluso cuando todo parece estar en orden, como si el aire se hiciera más denso, las discusiones más frecuentes y la armonía desapareciera sin explicación, el Padre Pío decía que, a menudo, el enemigo entra no por la fuerza, sino por distracción. Advirtió que hay cosas sencillas, objetos, palabras, hábitos e incluso lugares que abren brechas espirituales en el hogar. Y lo más aterrador es que, la mayoría de las veces, quien permite esta entrada ni siquiera se da cuenta. Lo que estás a punto de escuchar puede sorprenderte, pero también puede cambiar por completo el entorno en el que vives. Porque el Padre Pío no solo hablaba de oraciones, sino de discernimiento espiritual. Veía lo que pocos podían ver. Sabía que el mal no siempre se presenta de forma evidente. Se disfraza de costumbre, moda e inocencia, y por eso muchos cristianos, incluso mientras rezan, siguen sintiendo el peso de la opresión en casa. ¿Has experimentado esto alguna vez? Esa sensación de que, por mucho que reces, algo sigue bloqueando las bendiciones. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que el Padre Pío advirtió claramente, las pequeñas puertas que abrimos sin darnos cuenta y que permiten que el enemigo se instale en hogares enteros. Dijo que hay una guerra espiritual silenciosa en marcha y que el primer campo de batalla es nuestro propio hogar. Imagina por un momento que tu hogar, que debería ser un refugio, se ha convertido en un lugar de confusión, tristeza y ansiedad. ¿Con qué frecuencia cambia por completo el ambiente tras una pelea, un comentario negativo o incluso un objeto que no debería estar allí? El Padre Pío afirmaba que nada de esto es casualidad. Dijo que el mal no necesita invitaciones directas, basta con una brecha, un símbolo, una palabra de enojo, una canción con un mensaje destructivo para que entre. Muchos piensan que estas cosas son solo supersticiones, pero el Padre Pío veía lo invisible, hablaba con autoridad, con la mirada de quien discernía lo espiritual tras lo natural. Y cuando decía que algo estaba dejando entrar al enemigo, no se trataba de miedo, sino de conciencia, porque lo que dejas entrar por la puerta de casa, por la pantalla del televisor o incluso por tus pensamientos, define quién domina el entorno, Dios o el enemigo. Quizás nunca te hayas parado a pensar en esto, pero hay objetos que parecen inofensivos, pero que, de hecho, conllevan significados espirituales contrarios a la fe. Hay hábitos que repetimos por costumbre que poco a poco debilitan la presencia de Dios en el hogar. El Padre Pío decía que donde hay confusión, desunión y desánimo constante, el enemigo ya ha encontrado espacio para actuar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría ser justo la respuesta que has estado buscando. Quizás la razón de tanta lucha, demora e interrupción resida en algo que parece simple, pero que espiritualmente tiene un peso enorme. El Padre Pío solía decir que la oscuridad no puede soportar un corazón vigilante. Y eso es lo que vamos a despertar ahora: vigilancia, discernimiento y luz. No es casualidad que estés aquí hoy. Si este mensaje te ha llegado, quizás sea hora de mirar tu hogar con otros ojos, con los ojos de la fe, porque lo que parece meramente físico puede tener una raíz espiritual mucho más profunda. Y cuando el enemigo encuentra un espacio, no solo entra a observar, entra a dividir, confundir y robar la paz. Pero aún hay algo que el Padre Pío reveló sobre cómo proteger el hogar, cómo cerrar esas puertas y recuperar la presencia de Dios de forma real y tangible. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Y antes de continuar con lo que el Padre Pío reveló sobre cómo proteger espiritualmente tu hogar, quiero preguntarte algo sencillo pero muy importante. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, deja en los comentarios lo que más te conmovió. Cuéntanos si alguna vez has experimentado algo similar, si has sentido este cambio de ambiente, esta batalla silenciosa en tu hogar. A veces lo que compartes puede ser justo lo que alguien más necesita leer para encontrar esperanza. Tu experiencia es poderosa. Cada palabra escrita aquí construye una cadena de fe que va mucho más allá de tu imaginación más descabellada. Así es como se propaga la bondad, cuando alguien decide no guardarse para sí lo aprendido, sino compartirlo con amor. Y si este contenido te está despertando algo, dale a me gusta al video ahora mismo. Puede parecer insignificante, pero al hacerlo,
ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la misma advertencia. El simple hecho de darle a me gusta es una forma de evangelizar, de participar activamente en la misión de difundir luz en estos tiempos tan oscuros. Y si tu corazón desea seguir profundizando en este tipo de reflexión, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra está escrita con propósito, oración y un sincero deseo de que más hogares sean restaurados y protegidos. Al suscribirte, no eres un número más. Te unes a una comunidad de fe, personas que buscan comprender lo que el mundo espiritual nos dice y que creen que aún hay tiempo para transformar el entorno en el que viven. Tu presencia aquí marca la diferencia. Es lo que mantiene vivo este mensaje, lo que nos motiva a seguir compartiendo enseñanzas como las del Padre Pío y tantas otras revelaciones que pueden transformar vidas. Así que comenta, dale a me gusta, suscríbete y sígueme, porque aún queda mucho por descubrir sobre lo que realmente sucede cuando abrimos ciertas puertas en nuestros hogares y qué debemos hacer para cerrarlas antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío no era un sacerdote cualquiera, era un hombre que vivió lo sobrenatural en carne y hueso, alguien que llevaba en sí mismo los signos visibles de la fe. Los estigmas sangrantes en sus manos, pies y costado no eran solo heridas físicas, sino marcas espirituales que revelaban la profundidad de su comunión con Cristo. Desde joven, comprendió que entre el cielo y la tierra había mucho más de lo que se veía a simple vista. Personas de todas partes viajaban kilómetros solo para confesarse con él, porque con solo una mirada, el Padre Pío podía revelar lo que se ocultaba en sus corazones. Veía lo invisible, discernía lo que el mundo natural no podía explicar y revelaba verdades que parecían pertenecer a otra dimensión. Era un hombre silencioso, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso. No buscaba fama, buscaba almas. Y precisamente por eso, sus advertencias sobre el mal espiritual en los hogares nunca deben considerarse superstición. El Padre Pío comprendía la batalla invisible que se libra en torno a quienes eligen caminar en la luz. Decía que el enemigo se infiltra con sutileza, que prefiere actuar en las sombras, en las pequeñas concesiones, en las distracciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, cuando advertía sobre objetos, palabras y hábitos que abren brechas, no era miedo lo que transmitía, sino conciencia espiritual. En su camino, el Padre Pío se enfrentó a lo que pocos tendrían la fuerza para soportar. Además de los estigmas, experimentó visiones, luchas internas y manifestaciones demoníacas. Hubo noches en que fue atacado físicamente por fuerzas del mal, pero aún así nunca dejó de orar. Esto le reveló algo profundo. Comprendió que la oración es un arma y que sin ella ningún hogar, ninguna mente, ningún alma puede mantenerse firme ante la oscuridad. Por lo tanto, cuando hablaba de proteger el hogar no hablaba de miedo, hablaba de estrategia espiritual. Era como decir, el enemigo es real, pero Dios es infinitamente más grande. Solo necesitas abrir los ojos. Estas experiencias le dieron al Padre Pío una visión clínica de las causas invisibles de los problemas humanos. Podía percibir lo que se escondía tras ciertas enfermedades, ciertas tristezas y el desánimo persistente. Para él, no todo era físico ni emocional. También había una dimensión espiritual que influía en todo lo que experimentamos. Decía que la fe no es un amuleto, sino una fuerza viva que transforma la mentalidad, restaura el equilibrio y restaura la paz. El impacto de sus palabras trascendió la religión, se centró en el corazón humano y su capacidad de abrirse a la verdad oculta que libera. A lo largo de los años, muchos de quienes se acercaron a él reportaron sentir una energía diferente, una paz que inundaba el ambiente. Era el reflejo de alguien que vivía el Evangelio a fondo. No solo hablaba de orar, oraba. No solo hablaba de perdonar, perdonaba. Y cuando decía que algo dentro del hogar podía atraer el mal, hablaba basándose en lo que veía suceder en la vida real. En personas a las que servía, aconsejaba y liberaba mediante la confesión y la penitencia. Sabía que la fe sin discernimiento es ciega y que la ignorancia espiritual era una de las mayores puertas abiertas para la acción del enemigo. El Padre Pío veía el hogar como una extensión del alma. Nuestra forma de vivir
lo que decimos e incluso lo que permitimos entrar en nuestros hogares refleja lo que permitimos que habite en nuestro interior. Por eso, insistía tanto en purificar el ambiente, no solo con objetos bendecidos, sino con actitudes que devolvieran la presencia de Dios al centro. Creía que el hogar debía ser un altar, un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y cuando este altar se contamina con distracciones, discusiones o símbolos erróneos, la atmósfera espiritual se desequilibra, y es entonces cuando comienzan las batallas invisibles. Muchos de quienes vivieron con él presenciaron curaciones y liberaciones que parecían imposibles. Discernía espíritus, revelaba verdades jamás reveladas y guiaba a la gente a renunciar a ciertos hábitos y objetos. Todo esto no por superstición, sino por sabiduría espiritual. El Padre Pío comprendía que el mal rara vez se presenta como tal. Se disfraza de algo bueno, de ningún problema, de solo un detalle. Pero cada detalle para él implicaba una decisión, y cada decisión tiene consecuencias espirituales. Esta sensibilidad lo convirtió en una voz única dentro de la Iglesia. Mientras muchos ignoraban la carga de las energías espirituales que los rodeaban, el Padre Pío habló con claridad. El enemigo busca el silencio de la oración, la distracción del alma y el caos en el hogar. Vio que las fuerzas espirituales actuaban no solo en las tentaciones evidentes, sino también en la vida cotidiana de las personas. Cuando la oración se ve reemplazada por el ruido, cuando la fe se convierte en un mero ritual sin vida, el hogar se vacía de la presencia divina y se vuelve vulnerable. Dijo que la verdadera transformación comienza cuando una persona comprende que cada acto, cada palabra y cada objeto tiene un significado espiritual. Detrás de cada decisión hay una intención, y la intención es lo que atrae la luz o la oscuridad. Esta era la base de su mensaje: vivir con conciencia espiritual. Y esta conciencia no era algo místico, sino profundamente práctico. Ser cuidadoso con lo que dices, lo que escuchas, lo que ves y lo que permites entrar en tu hogar. Porque el enemigo no invade por la fuerza, se infiltra mediante la distracción. El Padre Pío no quería asustar a nadie, quería despertar. Decía que la fe no es solo una creencia, sino una forma de ver el mundo. Quienes tienen discernimiento perciben las profundidades ocultas de la vida espiritual, comprendiendo que detrás de cada situación hay influencias invisibles que intentan moldear decisiones, comportamientos e incluso relaciones. Y cuando alguien decide abrir los ojos a esta realidad, todo cambia. El hogar cambia, la mente cambia, el corazón encuentra descanso. Lo que el Padre Pío predicaba era simple y profundo: vivir vigilantes, estar atentos al impacto que nuestras decisiones diarias tienen en nuestras almas y en el entorno en el que vivimos. Creía que la ignorancia espiritual era una de las mayores victorias del enemigo, porque quienes no perciben el mal no pueden combatirlo. Y por eso hablaba con tanta firmeza, advirtiendo, instruyendo y guiando a las personas hacia una fe práctica, viva y consciente. Si este tema te tocó de alguna manera, escribe aquí en los comentarios la frase: quiero vivir espiritualmente despierto. Esta sencilla actitud puede ser el primer paso para ver lo que antes parecía invisible y continuar este camino de revelaciones que apenas comienza, y continuar con normalidad con la explicación. El Padre Pío solía decir que el enemigo no entra por las puertas abiertas, sino por las pequeñas grietas que el corazón humano deja abiertas. Y a menudo, estas grietas aparecen dentro de nuestros propios hogares, en objetos, actitudes y palabras que parecen inofensivas, pero que tienen un enorme peso espiritual. Afirmaba que hay cosas que coexisten con nosotros a diario y que, sin darnos cuenta, nos alejan de la presencia de Dios. El problema es que la mayoría de la gente no ve esto como algo espiritual, y ahí es precisamente donde comienza el peligro. Imagina una casa silenciosa, aparentemente tranquila, pero que alberga una tensión constante, una inquietud inexplicable. Las conversaciones se vuelven pesadas, la mente se cansa, el sueño es intranquilo. El Padre Pío decía que no es necesario invitar directamente al enemigo. Basta con que alguien se abra paso descuidadamente, repitiendo ciertos patrones, escuchando lo que destruye, pronunciando lo que maldice,
y fomentando una atmósfera de confusión. Veía el mal espiritual como algo real, no simbólico. Vio el impacto de la música negativa, los símbolos ocultistas, los objetos cargados de malas intenciones e incluso las palabras pronunciadas en momentos de ira. Lo más aterrador es que esto puede ocurrir en cualquier hogar, incluso en uno donde hay fe, porque la fe sin supervisión es como una casa sin cerradura. Por fuera parece segura, pero por dentro es vulnerable. El padre Pío advirtió que el enemigo se aprovecha de la rutina, se esconde en la costumbre, se disfraza de distracción, se infiltra en la mentalidad de que esto no es problema, y cuando el mal encuentra este tipo de brecha, no entra pidiendo permiso, entra con la acción. Por eso decía que los hogares necesitan estar limpios espiritualmente, tanto como lo están físicamente. Piense en cuántas veces la paz de un hogar se ha visto quebrantada por una simple palabrota, una queja constante o un comentario irónico dicho en un momento de acaloramiento. El Padre Pío enseñó que cada palabra tiene poder y que la lengua puede usarse para bendecir o maldecir. Vio cómo, en muchos hogares, la maldición no provenía de afuera, sino que nacía dentro, a través de la desunión, la falta de oración y la costumbre de siempre culpar a los demás. Para él, la batalla espiritual comenzaba en la mente y la boca, dos lugares donde el enemigo más intenta actuar. Pero había algo aún más profundo en sus advertencias. Dijo que ciertos objetos tienen una presencia espiritual contraria a la de Dios, no por superstición, sino porque conllevan significados consagrados al mal. Mucha gente conserva símbolos, adornos o imágenes sin conocer su origen y, según el Padre Pío, cuando un objeto se ha utilizado en rituales, prácticas ocultistas o ideologías contrarias a la fe, se convierte en un canal para influencias espirituales negativas. Por lo tanto, aconsejó a los fieles que bendijesen sus hogares con agua bendita y conservaran objetos sagrados no por miedo, sino como señal de autoridad espiritual. También habló de la música y las palabras que moldean la atmósfera de un hogar. La música cargada de tristeza, ira o sensualidad exagerada abre brechas espirituales porque alimenta emociones densas y desequilibradas. Dijo que el mal se alimenta de lo que destruye la paz. Es como si cada sonido, cada letra, cada imagen que se libera en el ambiente tuviera el poder de alterar la energía espiritual del lugar. Por lo tanto, cuando un hogar está constantemente envuelto en contenido negativo, pierde su brillo, pierde su tranquilidad y la presencia de Dios parece alejarse. El Padre Pío veía esto como una verdad oculta, algo que la mayoría prefiere ignorar. Comprendía que existe una conexión directa entre el mundo espiritual y el entorno físico, y que el hogar es un espejo del alma de quienes lo habitan. Cuando hay orden interior, hay paz exterior. Cuando hay desorden interior, el caos se refleja en las paredes, en las conversaciones e incluso en el aire. No lo decía con dureza, sino con amor. Era una invitación a la transformación. Decía que limpiar espiritualmente la casa es, ante todo, un acto de decisión y conciencia. Decidir qué queda y qué debe desaparecer, tanto en los objetos como en las actitudes. Muchos de los que atendieron sus advertencias experimentaron cambios profundos tras seguir sus consejos. Las familias se reunían, la gente podía volver a dormir en paz, los hogares se iluminaban, como si se hubiera disipado una nube. Y todo comenzó con una decisión: dejar de tratar lo espiritual como algo simbólico y empezar a vivir con discernimiento. Esta es la transformación que él predicaba, un cambio de mentalidad, un despertar para comprender que lo invisible influye en lo visible a diario. El Padre Pío solía decir que el enemigo aborrece un hogar donde hay oración, unidad y gratitud. No soporta el sonido de una familia rezando junta, de una mente que se niega a quejarse y elige ser agradecida incluso en tiempos difíciles. Esta era la clave: no dar poder al mal con palabras ni acciones. Sabía que la oscuridad solo reina donde no hay luz, y que la luz de un corazón en paz basta para silenciar cualquier presencia adversa. Así que, cuando hablaba de los peligros de ciertas prácticas y conversaciones, no era para generar miedo, sino para despertar la responsabilidad. Quería que la gente comprendiera que cada decisión construye o destruye una atmósfera espiritual.
que cada decisión, por pequeña que sea, tiene un impacto, ya sea en el hogar, la mente o el alma, y que la verdadera liberación comienza cuando uno deja de culpar a lo externo y empieza a cuidar lo interno. La advertencia del Padre Pío sigue vigente porque el mundo moderno ha intensificado las distracciones. Hoy, el enemigo entra no solo por una puerta física, sino también por la pantalla del celular, por el contenido que vemos, por las palabras que absorbemos sin filtrar. Sabía que la batalla espiritual del futuro se libraría en la mente, tras las emociones y en las decisiones silenciosas de la vida diaria. Por eso decía que la vigilancia espiritual es un estilo de vida, no un momento aislado. Y cuando empiezas a comprender estas verdades, algo cambia en la forma en que ves tu propio hogar. Las cosas dejan de ser meros objetos y cobran significado. Las palabras dejan de ser meros sonidos y se convierten en semillas, y el entorno donde vives se convierte en un reflejo directo de lo que llevas dentro. El Padre Pío quería que todo cristiano comprendiera esta conexión, que el mal no se fortalece donde hay luz, y que el bien se multiplica donde hay conciencia. Si este mensaje te hizo reflexionar, escribe aquí en los comentarios la frase: quiero cerrar todas las puertas espirituales equivocadas. Esta sencilla frase es un símbolo de decisión, un paso de conciencia, una forma de decir que eliges proteger tu hogar con fe y vigilancia, y continúas normalmente con la explicación. El Padre Pío afirmó con firmeza: el enemigo entra disfrazado de inocencia. Esta frase parece simple, pero encierra una profunda verdad sobre cómo el mal se infiltra en la vida de las personas. Explicó que el enemigo no siempre se manifiesta explícitamente, con señales evidentes o actos violentos. Más bien, se presenta a través de detalles sutiles, un objeto decorativo, una pieza musical aparentemente inofensiva, un símbolo que muchos consideran meramente estético, pero que espiritualmente conlleva una carga destructiva. El Padre Pío tenía la capacidad de ver más allá de lo que se ve a simple vista, y por eso insistió con tanta fuerza en que los fieles aprendieran a discernir qué trae paz y qué simplemente disfraza el caos. Hoy en día muchos hogares están llenos de objetos traídos sin malicia, simplemente por belleza o moda, pero que espiritualmente funcionan como puertas abiertas. Habló de imágenes que no representan a verdaderos santos, figuras místicas de dudoso origen, amuletos que prometen suerte pero atraen lo contrario, e incluso objetos antiguos adquiridos sin saber quién los usó o bendijo. En sus palabras, hay cosas que encierran historias y algunas no pertenecen a la luz. Para el Padre Pío, la energía espiritual acumulada en un objeto puede influir en el ambiente, haciendo que el hogar sea más pesado, el ánimo más inestable y la mente más confusa. Advirtió especialmente sobre los símbolos ocultos camuflados en accesorios, adornos e incluso ropa. Ciertas figuras geométricas, ojos, serpientes o diseños místicos, según él, no eran meras formas de expresión cultural, sino sutiles invocaciones. Y lo más peligroso, dijo, es cuando las personas normalizan lo que debería provocar discernimiento. Muchos creen que simplemente siguen una moda, cuando en realidad están trayendo a sus hogares una presencia contraria a la fe. El Padre Pío explicó que la ignorancia espiritual es el disfraz predilecto del enemigo, porque cuando una persona desconoce, no puede protegerse. Uno de los puntos que más enfatizó fue el poder de la música. Dijo que el sonido tiene el poder de moldear la atmósfera espiritual de un lugar, que cada melodía conlleva una intención, una frecuencia, una energía. Por lo tanto, advirtió que las canciones con mensajes de odio, sensualidad excesiva, rebeldía o desesperación, incluso cuando se cantan por diversión, debilitan el espíritu y abren brechas. Aseguró que el enemigo se aprovecha de lo que parece solo un ritmo para sembrar el desorden emocional, y cuando la casa se llena de sonidos poco edificantes, el ambiente espiritual cambia, la armonía desaparece, la atmósfera se vuelve pesada y poco a poco la mente se acostumbra a la confusión. El Padre Pío también habló sobre prácticas aparentemente inocentes que tienen un profundo impacto espiritual, cosas como las cartas del tarot, el incienso de invocación, los cristales usados sin un propósito sagrado, las figuras supersticiosas,
colocadas en altares mixtos e incluso ciertas imágenes orientales que muchos creen que traen prosperidad. Explicó que no hay neutralidad en lo espiritual. Algo atrae la luz o la oscuridad. Por lo tanto, cuando una persona mezcla símbolos de diferentes orígenes espirituales, el resultado es una confusión energética que abre las puertas equivocadas. Relató que, durante las confesiones, la gente solía quejarse de angustia, opresión y disturbios nocturnos, y al visitar sus hogares, se dio cuenta de que el problema no solo residía en su comportamiento, sino también en el ambiente. Había pinturas, estatuas y adornos que parecían decorativos, pero que estaban vinculados a creencias y rituales ocultistas. En sus cartas espirituales, el Padre Pío llegó a decir que hay objetos que invitan al mal sin palabras. Y lo más sorprendente es que muchas de estas personas, al retirar estos objetos y consagrar sus hogares a Dios, experimentaron una transformación visible. El clima cambió, el sueño regresó y la paz se restableció. Es curioso pensar que una batalla espiritual pueda librarse entre bastidores en un entorno aparentemente pacífico. Un hogar puede tener paredes limpias y, sin embargo, estar cargado de energía negativa. El Padre Pío llamó a esto contaminación espiritual invisible y afirmó que el primer paso para restaurar un hogar es la conciencia. Dijo que quien abre los ojos a lo oculto cierra las puertas a lo que destruye. Por lo tanto, insistió en enseñar que cada persona debe examinar su espacio físico con el mismo celo con que examina su propia alma. Muchos fieles preguntaron cómo identificar qué debía eliminarse, y el Padre Pío respondió que el corazón lo siente. Cuando algo causa inquietud, incomodidad o simplemente no inspira paz, es señal de que no pertenece a la presencia de Dios. El hogar, dijo, debe ser un reflejo del alma, sencillo, limpio, lleno de símbolos que evoquen fe, esperanza y amor. Recomendó reemplazar amuletos por crucifijos, imágenes dudosas por iconos benditos y canciones de desesperación por canciones que eleven el espíritu. Para él, estas pequeñas decisiones eran actos de liberación. Esto tuvo un profundo impacto en la mentalidad de las personas. Al comprender la conexión entre lo espiritual y lo material, muchos comenzaron a ver sus propias rutinas con nuevos ojos. La limpieza espiritual, decía, es un viaje constante, un proceso de transformación interior y exterior. Y así como el cuerpo necesita alimentos saludables, el alma también necesita entornos que sustenten la fe. El Padre Pío enseñaba que Dios habita donde hay pureza y que el enemigo solo se siente a gusto donde encuentra desatención. Hay una verdad oculta que insistía en repetir: el enemigo no teme a los muros benditos, sino a los corazones desprotegidos. Por lo tanto, más que eliminar objetos, enseñó a restaurar la mentalidad. La fe no reside en las cosas, sino en el significado que les damos. Cuando una persona decide consagrar su hogar, está hecho, consagrando su historia, sus decisiones y su camino. Es un cambio que comienza desde afuera, pero que toca lo más profundo del ser. El Padre Pío veía el hogar como el primer campo de batalla del mundo espiritual. Creía que cuando una casa se restaura en la presencia de Dios, todo a su alrededor comienza a armonizarse. La armonía regresa, las relaciones se fortalecen y la mente se aclara para discernir lo bueno y lo que debe eliminarse. La purificación no es solo una acción simbólica, es un acto de poder, el poder de elegir lo que queda y lo que debe irse para que la paz reine. Y quizás este sea el punto más importante de las revelaciones del Padre Pío. El enemigo no teme a quienes saben rezar, sino a quienes viven despiertos, porque quienes ven a través del disfraz no se dejan engañar, y quienes protegen su entorno, protegen su corazón. Si esta parte del mensaje tocó algo dentro de ti, escribe la frase aquí en los comentarios: quiero consagrar mi hogar a la presencia de Dios. Esta afirmación representa el inicio de una nueva etapa, una elección consciente de transformar el ambiente en un espacio de luz, discernimiento y protección, y continuar normalmente con la explicación. El Padre Pío dijo que la lengua puede construir o destruir un hogar,
y estas palabras revelan uno de los secretos espirituales más profundos sobre el poder que existe dentro del propio hogar. Creía que el enemigo no necesita esforzarse mucho cuando encuentra una familia que se destruye a sí misma con sus propias palabras. La murmuración constante, las discusiones interminables, la falta de oración e incluso la exposición diaria a contenido contrario a la fe crean una atmósfera espiritual que aleja la presencia de Dios e invita al caos. Según él, no hay necesidad de gritar para que entre el mal, basta con dejar de proteger el corazón. La queja es una de las formas más sutiles de contaminación espiritual. El Padre Pío afirmaba que cuando alguien se queja demasiado, empieza a alimentar una energía de ingratitud que consume la paz. Dijo que, donde hay quejas, el enemigo se sienta y observa, porque la queja desvía la atención de todo lo que aún funciona, de todo lo que Dios aún sostiene. Es como si cada palabra negativa pronunciada en el hogar fuera una semilla que germina en confusión, y poco a poco, el ambiente antes tranquilo empieza a pesar demasiado. La alegría desaparece, las conversaciones se tornan críticas y el amor que una vez unió es reemplazado por una especie de frialdad silenciosa que destruye sin hacer ruido. El Padre Pío enseñó que las palabras son como flechas espirituales y que cada una envía una dirección, un destino. Una palabra puede sanar o herir, puede unir o dividir. Y cuando en un hogar se usa la lengua más para quejarse que para bendecir, las paredes empiezan a absorber el sonido de la discordia. Comparó el hogar con un templo. Si en él se habla de esperanza, se fortalece. Si en él se habla de derrota, se vuelve vulnerable. Por lo tanto, el silencio a veces es más sagrado que una respuesta rápida. El silencio es el escudo que protege el hogar de guerras innecesarias. La falta de oración también fue un tema recurrente en las palabras del Padre Pío. Decía que una casa sin oración es una casa sin defensa. La oración es como el aliento del alma, y cuando falta, el ambiente espiritual comienza a sofocarse. Observó que muchos hogares se enfriaban no por falta de amor, sino por falta de tiempo para hablar con Dios. La gente dejaba de orar junta, de dar gracias, de reconocer las pequeñas bendiciones del día, y cuando el corazón deja de agradecer, se convierte en terreno fértil para las quejas, el desánimo y la falta de respeto. Para él, la oración era el vínculo invisible que mantenía unida a la familia. Las discusiones familiares, aunque aparentemente inevitables, son reflejo de algo más profundo. El Padre Pío decía que donde hay ruido constante, hay heridas sin sanar. Aconsejó resolver los conflictos con amor, no dormirse en la desunión y comprender que la ira es una brecha espiritual. Dijo que el enemigo no teme gritar, lo usa. Cada vez que alguien se deja vencer por la ira, abre la puerta a que la paz se desmorone. Los llamó pequeños fuegos espirituales y explicó que si no se extinguen con el perdón y el diálogo, pronto se convierten en destrucción. Otro punto que enfatizó fue la influencia del contenido que entra al hogar. El Padre Pío dijo que todo lo que entra por los ojos y los oídos moldea la mentalidad y que el enemigo se aprovecha de esto para actuar entre bastidores. Películas, música, programas y conversaciones que se burlan de la fe o promueven el odio contra lo sagrado, debilitan el espíritu y confunden el discernimiento. Insistió en que el mal no necesita estar presente en los rituales para actuar. A veces basta con una rutina sin propósito, una mente distraída, un corazón cansado que pospone el tiempo con Dios. El Padre Pío veía a la familia como un espejo del alma. Cuando hay agitación interna, el hogar se convierte en un reflejo de ella. Por eso hablaba con tanto cariño del poder de la unidad, la unión entre padres e hijos, esposo y esposa, hermanos y hermanas, es una de las mayores fuerzas espirituales que existen. Donde hay perdón, hay liberación. Donde hay amor, hay un escudo. Donde hay oración, hay presencia. Veía el hogar como un altar, y éste necesita ser protegido de la contaminación de palabras vacías y acciones sin propósito. A menudo repetía que la mente y la boca son portales. Lo que el corazón siente, la boca lo libera, y lo que la boca libera se convierte en atmósfera. Por lo tanto, quienes desean la paz
deben pronunciar palabras de vida, incluso en medio del dolor. Decía que el enemigo se alimenta de la confusión, pero huye de la serenidad, y que el mayor error que cometen muchos hogares es dejar que las emociones dominen más que la fe. Cuando una persona comienza a comprender este principio, la transformación ocurre de forma natural. El entorno cambia, el tono de las conversaciones se transforma, e incluso el cuerpo siente la paz de un hogar armonioso. El Padre Pío creía que cada palabra dicha en el hogar es una elección espiritual. Veía el poder de la lengua como un arma doble, capaz de bendecir poderosamente o herir profundamente. Por lo tanto, enseñaba que la sanación espiritual comienza cuando una persona decide usar la boca para edificar. El secreto, según él, es reemplazar la murmuración por la gratitud, porque quienes dan gracias, incluso cuando no entienden, atraen milagros silenciosos. Este cambio de mentalidad es lo que él llamaba conversión diaria, un proceso diario llevado a cabo en la intimidad del alma, donde pequeñas decisiones definen grandes victorias espirituales. Sabía que el mal no se vence con prisa, sino con constancia. Por eso decía que cada palabra de bendición es una piedra que se coloca en la reconstrucción del hogar. La oración une, el perdón purifica y el amor sella lo que el mal intenta dividir. La verdad oculta que intentaba enseñar es que la protección de un hogar no proviene solo de los objetos sagrados, sino de la intención espiritual de quienes lo habitan. Cuando hay respeto, cuando hay diálogo, cuando hay un corazón dispuesto a comprender, Dios se manifiesta. La unidad familiar es el muro más poderoso contra cualquier presencia adversa. El enemigo odia el sonido de la risa sincera, la oración unida y la paciencia ante las dificultades. Por eso, siempre intenta destruir lo más sencillo, el amor genuino en el hogar. El Padre Pío creía que restaurar la armonía familiar es uno de los mayores milagros que se pueden presenciar. Decía que Dios no necesita entornos perfectos, solo corazones dispuestos. Y cuando un hogar se convierte en un ambiente de comprensión y fe, las bendiciones fluyen con naturalidad. Enseñó que cada vez que alguien decide guardar silencio sobre una ofensa, cada vez que alguien decide perdonar, cada vez que alguien decide orar en lugar de discutir, el cielo se mueve a favor de ese hogar. Por lo tanto, no veía los pequeños actos como gestos ordinarios, sino como poderosos actos espirituales. Una palabra amable puede neutralizar días de ira, un abrazo sincero puede sanar viejas heridas, y una oración familiar puede romper ciclos enteros de desunión. La fuerza de un hogar no reside en sus paredes, sino en el espíritu que lo sostiene. El Padre Pío decía que cada hogar tiene un sonido espiritual y que Dios reconoce el sonido de la paz. Cuando hay armonía, hasta el aire parece más ligero. Y es esta ligereza la que expulsa todo lo que no proviene de Dios. El hogar entonces vuelve a ser lo que siempre fue: un refugio, un puerto, un lugar donde el alma encuentra descanso. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la frase: quiero restaurar la paz dentro de mi hogar. Esto es más que una declaración, es una decisión espiritual que comienza dentro del corazón y se extiende por todo el entorno y continúa normalmente con la explicación. El Padre Pío decía que la verdadera limpieza espiritual de un hogar no empieza con las manos, sino con el corazón. Creía que antes de cualquier bendición con agua bendita, el primer paso es el arrepentimiento, la decisión sincera de permitir que Dios vuelva a habitar el espacio. Para él, la purificación espiritual no era una ceremonia externa, sino un gesto interno de entrega. Donde hay oración, el enemigo no puede resistir, repetía con convicción, porque sabía que ninguna fuerza opositora puede resistir donde hay una fe viva y constante. Enseñó que la oración diaria es la clave para mantener un ambiente iluminado. No se requieren grandes palabras, sino sinceridad. Un hogar donde se reza en comunidad crea una atmósfera que el mal no puede tolerar. Dijo que cada oración es como una llama que consume todo lo impuro y que incluso la oración silenciosa tiene poder cuando se ofrece con un corazón despierto. El Padre Pío veía la oración como un escudo invisible que protege, purifica y reorganiza la energía espiritual del hogar. Donde hay oración, hay movimiento,
y donde hay movimiento de fe, hay expulsión de lo que no pertenece a la luz. La confesión, según él, era el segundo paso de esta purificación. Explicó que un hogar cargado de pecado no es un espacio donde Dios se sienta cómodo. El perdón es una fuerza liberadora. Cuando alguien decide confesarse, no solo purifica su alma, sino que también rompe ciclos espirituales que han afectado a toda la familia. El Padre Pío afirmó que la confesión es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada durante años. Entra aire fresco, vuelve la luz y todo lo que estaba oculto comienza a restaurarse. La purificación espiritual de un entorno depende de la disposición de quienes lo habitan, porque el hogar es un reflejo del alma de quienes lo habitan. El agua bendita también era una práctica que recomendaba con frecuencia, no como un ritual mecánico, sino como un acto de fe. Aconsejó a la gente bendecir sus hogares con regularidad, tocando puertas, ventanas, camas y cada rincón del hogar mientras rezaban. Explicó que el agua bendita es un recordatorio físico de una verdad espiritual. Dios tiene autoridad sobre ese lugar. Cada gota representa una declaración silenciosa de pertenencia. El Padre Pío decía que el mal reconoce las señales de la fe y huye donde percibe una devoción genuina. Para él, el uso del agua bendita era como trazar una línea invisible entre lo que pertenece a Dios y lo que no debe permanecer. Otro gesto que alentó fue la lectura del Evangelio en casa. Dijo que las palabras de Cristo no deben limitarse a las iglesias, sino que deben resonar en los hogares, los dormitorios y las conversaciones cotidianas. Cuando la palabra se lee en voz alta, purifica el ambiente, aporta discernimiento y revela lo oculto. Veía la Biblia no solo como un libro, sino como un portal de la presencia divina. Al abrir el Evangelio, en 1900, casa, también se abre una puerta espiritual por la que entra la paz, y esta paz se extiende, transformando pensamientos, actitudes e incluso relaciones. La bendición del hogar era, según el Padre Pío, el sello de la protección divina. Decía que un hogar bendecido se convierte en un territorio espiritual protegido, no porque se vuelva inmune a las dificultades, sino porque la presencia de Dios en él impide que la oscuridad lo domine. Aconsejó que, al recibir la bendición, cada persona del hogar también renovara su fe. La bendición no era un simple gesto del sacerdote, sino un intercambio entre el cielo y la tierra. Era el reconocimiento de que el hogar pertenece a Dios y que ninguna fuerza opositora tiene poder sobre él. El Padre Pío insistía en que la purificación espiritual no se logra con el miedo, sino con el amor. El miedo atrae lo oscuro, pero el amor atrae lo sagrado. Decía que el mal no tolera un corazón tranquilo y confiado, y que la verdadera fuerza espiritual reside en quienes viven con fe y pureza de intención. No se trata de expulsar el mal, decía, sino de fortalecer el bien. Esta era la esencia de su enseñanza, llenar el entorno con la presencia de Dios para que nada contrario pueda permanecer. También habló sobre el poder de las pequeñas acciones. Una vela encendida mientras se reza, una imagen bendecida colocada con reverencia, una suave música de alabanza de fondo. Todo esto ayuda a reeducar el ambiente espiritual. Dijo que cada gesto es una declaración de quien está a cargo del hogar. Cuando las personas permiten que el amor, la gratitud y la oración dominen las prisas, el hogar respira de nuevo. Para él, la espiritualidad no se encontraba en los actos grandiosos, sino en las decisiones cotidianas. El Padre Pío llamaba a esta práctica higiene del alma, una rutina espiritual que previene la acumulación de energía negativa. Así como se limpia el cuerpo y el hogar, también es necesario limpiar el espíritu. Observó que cuando una persona carga con dolor, resentimiento o envidia, esta energía se propaga por el ambiente. Y cuando se practica el perdón, el ambiente parece cambiar. Creía que la paz interior es contagiosa, al igual que la ira. Por lo tanto, insistía en que cada persona fuera responsable del clima espiritual que contribuyera a crear en su hogar. Explicó que el entorno se transforma según la mentalidad de quienes lo habitan. Cuando hay fe y serenidad, hasta el sonido de las conversaciones cambia. El hogar se convierte en un espacio de descanso, refugio y restauración. Cuando hay desorden emocional y espiritual,
el hogar se vuelve pesado, las energías chocan y se pierde la armonía. La limpieza espiritual, entonces, es también una forma de reorganizar el interior. El Padre Pío decía que el hogar es el espejo del alma, y cuando ésta se restaura, el ambiente refleja naturalmente esta luz. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, sino caminos hacia la transformación. Sabía que el enemigo intenta engañar con la prisa y el desánimo, pero la fe se construye con constancia. Cada oración ofrecida con amor es un ladrillo invisible que fortalece los muros espirituales del hogar. Cada acto de perdón es un nuevo cimiento. Cada bendición recibida es un refuerzo contra la oscuridad. Y así, paso a paso, el hogar se transforma de un simple espacio físico en un santuario vivo, un lugar donde el mal no encuentra descanso y donde la presencia divina se manifiesta con naturalidad. Cuando el Padre Pío dijo, donde hay oración, el enemigo no puede resistir, no se refería solo a un concepto religioso, sino a una verdad práctica. El enemigo no soporta la luz, porque ésta revela lo que intenta ocultar. Y cuando un hogar se llena de fe, gratitud y oración, la oscuridad pierde su dominio y se disipa como la niebla ante el sol. Si este mensaje trajo algo a tu corazón, escribe aquí en los comentarios la frase, quiero que mi hogar sea un lugar de luz. Porque esta declaración es más que un deseo, es un acto de fe que renueva el ambiente y prepara el camino para lo que Dios está por hacer, y continúa normalmente con la explicación. El Padre Pío solía decir que hay señales silenciosas que indican que algo no marcha bien espiritualmente en un hogar. Las llamaba sombras sutiles, manifestaciones que no se ven con los ojos, sino que se sienten con el alma. Cuando el enemigo empieza a actuar en el hogar, el primer síntoma es casi siempre el mismo, una inquietud constante. No es algo fácil de explicar. Es esa sensación de que el aire está pesado, de que hay tensión en el ambiente incluso cuando nadie ha dicho nada. La gente empieza a irritarse por cosas pequeñas, el cansancio parece mayor de lo normal y la paz simplemente desaparece. El Padre Pío decía que cuando esto ocurre, no se trata solo de un problema emocional, sino de una interferencia espiritual. Veía el hogar como un reflejo del alma de quienes lo habitan, y cuando el alma se agita, el hogar pierde su equilibrio. Otra señal que identificaba con frecuencia eran las pesadillas repetidas y la dificultad para descansar. Explicó que el alma, cuando está oprimida, no encuentra descanso ni siquiera en el sueño. Los sueños se vuelven perturbadores y la mente, en lugar de recuperarse, parece despertar aún más cansada. Para el Padre Pío, esto era una advertencia de que había una presencia contraria trabajando espiritualmente entre bastidores, intentando sembrar miedo y confusión. Decía que el enemigo no necesita hablar. Para ser escuchado basta con parecer inquieto, y esta inquietud es precisamente lo que hace que el hogar pierda la serenidad. La tensión familiar también fue una de las señales sobre las que más advirtió. Cuando el mal quiere debilitar un hogar, empieza por dividir los corazones. Pequeños desacuerdos se convierten en intensas discusiones. Palabras irreflexivas crean heridas difíciles de sanar, y el amor que una vez unió se transforma en desconfianza. El Padre Pío decía que la desunión es el primer triunfo del enemigo, y que donde hay lucha constante, la oración se silencia. Explicó que el enemigo no soporta la armonía porque la armonía atrae al Espíritu de Dios. Por lo tanto, la estrategia espiritual del mal es simple: romper el vínculo emocional para separar el vínculo espiritual. Cuando los miembros de la familia dejan de escucharse, abrazarse y perdonarse, el enemigo ya no tiene que hacer mucho. La casa comienza a derrumbarse desde dentro. Otro síntoma común, según el Padre Pío, es una sensación de opresión que aparece sin motivo aparente. Describió esta sensación como un peso invisible sobre los hombros, algo que sofoca la alegría y debilita el ánimo. Las personas se despiertan sin energía, incluso después de dormir, y nada parece fluir. Dijo que la opresión espiritual es como una niebla que cubre el corazón, impide una visión clara de las cosas y hace que todo parezca más difícil de lo que realmente es. Cuando esto sucede, el primer impulso suele ser buscar distracciones, pero enseñó que la verdadera liberación no viene de afuera, sino de la oración, la confesión y la entrega. El mal
dijo, no puede resistirse a un corazón que decide buscar la verdad. También existe el desánimo repentino, ese vacío que surge sin razón. El Padre Pío explicó que el enemigo a menudo lanza dardos de tristeza para alejar a la persona de la fe. Dijo que la desesperanza es el veneno más silencioso del alma, porque drena lentamente las fuerzas. La persona deja de rezar, deja de creer, deja de intentarlo. Y es en ese momento que el mal se fortalece, no porque tenga poder, sino porque ha encontrado un lugar. Siempre nos recordaba que el desánimo espiritual no es solo un estado emocional, es una batalla interior. Y cuando la fe se desvanece, incluso el hogar comienza a reflejar este vacío. Las conversaciones pierden su chispa, los sueños se abandonan y el ambiente se enfría, como si el amor se hubiera marchado sin despedirse. El Padre Pío enseñó que el discernimiento separa la superstición de la verdad. No dijo que viéramos al diablo en todo, sino que no ignoráramos lo que es claramente espiritual. Advirtió que existe una línea muy fina entre lo natural y lo sobrenatural, y que cuando el mal actúa, se disfraza de cansancio, rutina y casualidad, pero la verdad oculta es que hay fuerzas que actúan tras bambalinas, influyendo en las emociones, decisiones y actitudes. Lo importante es reconocer las señales antes de que se conviertan en parte de la normalidad. Cuando la inquietud se acepta como algo natural, el mal prevalece mediante la indiferencia. Por eso hablaba con tanta frecuencia de la importancia de la vigilancia. El enemigo no tiene poder sobre quienes viven en oración, pero gana terreno cuando encuentran distracción. El Padre Pío decía que un hogar sin discernimiento espiritual es como una fortaleza con las ventanas abiertas. Explicó que el mal se infiltra por pequeñas aberturas, un rencor guardado, una palabra no perdonada, un silencio que se convierte en distancia, y cuando el mal entra, se alimenta de lo que encuentra. Por eso los hogares a menudo se convierten en entornos agobiantes, porque la energía espiritual se ha desatendido, como una vela que se apaga por falta de aceite. Contaba historias de familias que experimentaban estos síntomas sin comprender su raíz espiritual. Personas que sufrían de ansiedad constante, tristeza inexplicable, falta de armonía e incluso enfermedades que parecían no tener causa. Cuando oraba por estos hogares, la atmósfera cambiaba. No porque fuera un hombre de rituales, sino porque su presencia traía una fe viva, y donde hay fe, hay luz. Decía que la oscuridad no se vence con gritos, sino con la presencia de la luz. Por lo tanto, la solución nunca fue desesperarse, sino transformar la mentalidad, decidir conscientemente que el hogar sería un espacio de oración y amor, no de miedo y discordia. El Padre Pío explicó que Dios no permite que el mal actúe sin antes dar señales de alerta. Los síntomas espirituales son como alarmas, e ignorarlos es como taparse los oídos mientras un incendio se propaga. Creía que cada inquietud es una llamada a recuperar el equilibrio. Cuando el hogar empieza a llenarse de discusiones, cuando el cuerpo se cansa sin motivo, cuando la angustia se apodera del sueño, es hora de encender la luz de la fe. El mal no tolera el sonido de la oración sincera ni un ambiente donde haya perdón y gratitud. Por eso, decía que cada acto de fe es una resistencia silenciosa contra la oscuridad. También nos recordó que existe una diferencia entre el miedo y el discernimiento. El miedo paraliza, el discernimiento libera. Quienes tienen discernimiento comprenden que estas señales no son castigos, sino invitaciones a la transformación. Es hora de mirar hacia adentro y ver qué necesita sanación, qué necesita perdón, qué necesita ser eliminado del entorno. El Padre Pío creía que cada síntoma refleja algo que requiere atención espiritual. Y cuando uno decide actuar con fe, el hogar comienza a cambiar. Estas revelaciones no eran solo consejos religiosos, eran guías prácticas para la supervivencia espiritual. Sabía que el enemigo no teme a quienes solo hablan de Dios, sino a quienes viven como si Él estuviera realmente presente. Por lo tanto, sus palabras eran directas y llenas de sabiduría. Dijo que la paz es el mayor barómetro espiritual. Donde hay paz, Dios reina. Donde se interrumpe, algo necesita ser restaurado. Si algo de lo dicho aquí tocó tu corazón, escribe en los comentarios la frase
quiero devolver la paz a mi hogar. Esta afirmación es una semilla espiritual, un paso consciente de alguien que elige traer de vuelta la presencia que aleja toda oscuridad y continuar normalmente con la explicación. El Padre Pío decía que no hay hogar donde Dios no pueda entrar, ninguna historia que Él no pueda reescribir, ninguna herida que Él no pueda sanar. Por muy destruido que parezca un hogar, siempre hay esperanza cuando uno decide ponerlo todo en manos de Dios. Creía que la presencia divina no se impone, sino que se invita. Y esta invitación se hace a través de pequeños gestos de fe, acciones sencillas que transforman el ambiente de un hogar y el corazón de quienes lo habitan. Cada oración, cada palabra dicha con amor, cada decisión por la paz en lugar del conflicto es una puerta que se cierra al mal y una ventana que se abre a la luz de las bendiciones. El Padre Pío afirmó que el enemigo teme al hogar que reza, al hogar que perdona y al hogar que elige mantenerse firme incluso ante el dolor. Dijo que la protección espiritual no es un escudo invisible construido por el miedo, sino una fortaleza construida por la fe. Porque cuando la fe se convierte en un hábito y no solo en una reacción, el mal pierde terreno. Cuando el corazón confía en Dios incluso en silencio, el enemigo no puede resistir, y por eso repetía con tanta frecuencia: oren, confíen y no se preocupen. Estas palabras nos recuerdan que la victoria espiritual no proviene de la fuerza humana, sino de la entrega. No es necesario comprender todo lo que sucede en un hogar para que recupere la paz. A veces, lo que Dios pide es simplemente que alguien reavive la llama de la oración, que alguien decida romper el ciclo de murmuraciones y discordias, que alguien tenga la valentía de decir: Señor, entra aquí, este hogar es tuyo. Porque cuando una persona da este paso, no solo cambia el entorno, sino el destino espiritual de toda la familia. El Padre Pío creía que la fe de uno puede redimir a muchos y que la luz de un corazón en oración puede iluminar todo un hogar. Habló con serenidad sobre la restauración. Dijo que Dios obra entre bastidores, incluso cuando parece que nada sucede, que las bendiciones no caen en una explosión, sino que se derraman silenciosamente, poco a poco, hasta llenar cada rincón de la vida, y que cuando un hogar se dedica a la oración, incluso el aire parece más ligero, las conversaciones adquieren un tono diferente y las decisiones se guían por algo más grande. El Padre Pío vio en esto una verdadera transformación, el tipo de cambio que comienza en el corazón y se refleja en el entorno, las actitudes y el estilo de vida. Explicó que cada acto de fe es como un ladrillo en la reconstrucción espiritual de un hogar. La oración es el cimiento, el perdón es el cemento, el amor es el techo que protege de toda tormenta. Y cuando estos elementos se unen, el enemigo no encuentra espacio para quedarse. Dijo que el mal se alimenta del olvido, pero muere en presencia del amor y la gratitud. Por eso, cada vez que alguien decide orar antes de dormir, dar gracias antes de quejarse, o bendecir en lugar de criticar, una nueva historia comienza a escribirse en ese hogar. El Padre Pío también dijo que la fe no es solo un refugio para los momentos difíciles, sino una forma de ver el mundo con otros ojos. Dijo que quienes confían en Dios aprenden a ver el propósito incluso en la pérdida, el aprendizaje incluso en el fracaso y los milagros incluso en el silencio. Y es precisamente esta mentalidad la que transforma el entorno. Cuando una familia decide no desesperar, sino confiar, Dios actúa. Nos recordó que el hogar es el primer altar de la vida. Es allí donde se enseña el amor, se transmite la fe y la presencia divina se hace palpable. Muchos creen que la protección espiritual se basa en rituales, pero el Padre Pío explicó que surge de decisiones diarias. Nuestra forma de hablar, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que permitimos en el entorno son decisiones que construyen o destruyen el clima espiritual de un hogar. Cuando hay conciencia, hay poder, y cuando hay poder espiritual, el enemigo se retira. Dijo que la luz no necesita gritar para vencer a la oscuridad, simplemente existe. Y esto es exactamente lo que sucede cuando el hogar se convierte en un espacio de fe y esperanza. La presencia de Dios se manifiesta sin fanfarrias, transformando primero lo invisible y luego lo visible. Para el Padre Pío la esperanza era el mayor milagro de todos.
Decía que el desánimo es la trampa más peligrosa porque nos hace rendirnos antes de que el milagro ocurra. Pero quienes persisten, quienes siguen rezando incluso cansados, quienes confían incluso sin comprender, abren las puertas a lo imposible. Y cuando Dios entra, no entra de visita, sino para quedarse. Restaura, reorganiza y sana. Y la sanación de un hogar comienza cuando alguien decide ser un canal de la presencia divina, cuando alguien se niega a aceptar que el mal tiene la última palabra. El Padre Pío creía que cada familia tiene una misión espiritual. No se trata solo de un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, sino de una alianza divina forjada con un propósito. Cuando una familia comprende esto, todo cambia. Las oraciones cobran fuerza, las decisiones se vuelven más sabias y el hogar se convierte en una fortaleza de luz en medio de la oscuridad del mundo. Decía que el mayor milagro no reside en las cosas extraordinarias, sino en la constancia de las pequeñas cosas, el perdón constante, la paciencia constante y la fe inquebrantable. Estos son los verdaderos exorcismos de la vida cotidiana, las acciones que expulsan el mal sin necesidad de palabras. Y cuando el ambiente se purifica por la fe, algo mayor sucede. La bendición comienza a expandirse, primero dentro del hogar, luego alcanzando a vecinos, amigos e incluso a quienes antes lo herían. La energía espiritual cambia porque la vibración del amor se extiende. El Padre Pío vio en esto el verdadero poder de la oración. Nunca se detiene donde comienza. Decía que un hogar bendecido es como una lámpara encendida en la oscuridad. Ilumina su entorno sin esfuerzo. Esta es la promesa de Dios. Ninguna oscuridad puede resistir un hogar que le pertenece. El Padre Pío lo creyó hasta el último día de su vida, y sus palabras siguen resonando como una revelación eterna para quienes buscan la paz. Oren, confíen y no se preocupen. Sabía que cuando el corazón aprende a descansar en Dios, el enemigo pierde todo control. La fe, después de todo, es el mayor acto de valentía que existe. Es confiar incluso sin comprender. Es perseverar incluso cuando todo grita que hay que rendirse. Así que si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios la frase «Mi hogar es de Dios», porque esta simple declaración tiene poder. Es una rendición, una decisión espiritual, un sello de fe en el lugar donde vives. Es el primer paso para permitir que las bendiciones que te fueron negadas vuelvan a fluir y continuar con la explicación como siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje te habló de una manera diferente. Y quizás esa sea justo la señal que necesitabas hoy. Dios sigue obrando y usa hasta los detalles más pequeños para recordarte que no te ha olvidado. Si esta palabra te resonó, deja la frase «Este mensaje era para mí» en los comentarios. Quiero saber quién me acompañó hasta el final. Tu presencia aquí marca la diferencia. Cuando te gusta este video, YouTube comprende el valor de este tipo de contenido y por lo tanto, más personas reciben mensajes que conmueven y fortalecen el corazón. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones como esta, llenas de fe, esperanza y propósito, suscríbete al canal. Esto ayuda a que esta cadena de luz crezca y te acerca a todo lo que está por venir. Antes de que te vayas, aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Te ayudará a comprender aún más lo que Dios está haciendo tras bambalinas en tu vida. Haz clic y quédate conmigo, porque esta conversación aún no termina.